Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo es el día de culto al Dios pagano. Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, ni fueron los apóstoles de Jesucristo los que cambiaron el sábado al domingo. Fue el sistema romano papal, el representante de Satanás en la tierra para guerrear contra Dios, su palabra, sus mandamientos y sus fieles, como escrito está en la profecía de la Biblia y en la historia, en los registros de la historia está eso. El sábado el domingo es el falso día de reposo y el sábado es el verdadero día del Señor, como escrito está en Isaías 58, 13 y 14.
si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Lo único que Dios dice que hay que venerar es el sábado, no imágenes, no muñecos, ni muñecas, ni cuadros, ni estampitas, sino el sábado, dice el Señor. Venerar el sábado, no andando en tus caminos propios, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice el Señor. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos, queridos amigos, que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la Biblia, la palabra de Dios. Leer la Biblia, leer la palabra de Dios en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Por lo tanto, aquí no tenemos negocio, no compramos, no vendemos, no tenemos mercancía, no tenemos ningún tipo de comercio. No, queridos amigos, aquí tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad, como escrito está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, a Cristo, el mar y las fuentes de las aguas. A ese es el que hay que adorar, a Cristo, no a papas, no a muñecos, ni a muñecas, ni a vírgenes, ni a santos, ni a iluminados, ni a montañas, ni a templos, ni a piedras, como hacen algunos adorando piedras. El llamado es a adorar a Cristo que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, queridos amigos, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, hemos venido hablando de temas trascendentales, queridos amigos, y esta es la hora en que nosotros estamos en un tiempo de intensa crisis, y más que de intensa crisis, queridos amigos, estamos en una hora en la que, como nos dice el Señor aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 60, versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nos está diciendo el Señor que la tierra sería sumida en tinieblas y que las naciones estarían caminando a oscuras en medio de un mundo entenebrecido, queridos amigos. ¿Y qué son tinieblas? Pues tinieblas, sencillamente las tinieblas es ignorancia de Dios, queridos amigos, porque el Señor dice que luz es donde está Dios, está la luz. Él es la luz, por eso dice Jesús: yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y cuando habla del enemigo, también el Señor habla del príncipe de las tinieblas. Cristo es la luz, no es el príncipe de la luz, Él es la luz. Satanás es el príncipe de las tinieblas. O sea que si las tinieblas son ignorancia de Dios, quiere decir que esas personas que están en la ignorancia de Dios, en las tinieblas de este mundo, están bajo el dominio y el poder de Satanás. Pero cualquiera puede pensar: no, yo leo la Biblia. Sí, queridos amigos, pero usted tiene que leer la Biblia es para hacer la voluntad de Dios. Mucha gente leyendo la Biblia y mucha gente con la Biblia debajo del brazo, pero están haciendo la voluntad de hombres, están haciendo la voluntad de los pastores asalariados, como los llama Jesús, queridos amigos. Así que tinieblas oscurrirían las naciones, es decir, un mundo poseído ¿por quién?
Un mundo dominado por Satanás. Oiga lo que dice aquí el espíritu de la profecía, lo que el Señor le reveló a Elena G. de White hablando de esas tinieblas y de esa oscuridad, los pecados de Babilonia. Dice, le fue mostrado, vi que desde que el segundo ángel, es decir, la salida de la gente de las iglesias, proclamara la caída de las iglesias, estas iglesias se han estado volviendo cada vez más corruptas. Oiga, esto lo escribió por allá en los años de 1840 y tantas, en 1850 y tantas fue escrito esta visión, queridos amigos, y dice el Señor que desde 1843 para acá las iglesias se han estado volviendo cada vez más y más corruptas, y sigue diciendo, tienen el nombre de seguidores de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Mire cómo se ha cumplido esta profecía, esta visión que el Señor le dio a ella. Dice que tienen solo nombre, cristianas, seguidoras de ¿quién? De Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Visten como el mundo viste, comen como el mundo comen, tienen las mismas codicias y aspiraciones que el mundo tiene, tienen los mismos anhelos y sueños que el mundo tiene. Su reino es de este mundo, como es el deseo de los que son del mundo y mundanos, queridos amigos. Miren, sigue diciendo el Señor, tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los pastores sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables, prosperidad, ¿qué más? Que le profetizan a la gente que vas a tener el evangelio de Judas Iscariote, es el que están predicando, tener y tener, queridos amigos, el evangelio de la prosperidad. Y oiga lo que dice aquí, dijo el ángel, un ángel le dijo a ella, oigan esta visión, dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia puede habilitar al hombre para vencer las potestades de las tinieblas y retener la victoria sobre ellas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Cómo? Que el diablo ha tomado plena posesión de todas las iglesias en conjunto. ¿Quién es el que maneja y domina? Y la voz cantante, queridos amigos, de las iglesias, Satanás, queridos amigos. Y dice ya en otra cita, dice, Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos, ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. No solamente las iglesias, sino todo el mundo son sus súbditos, queridos amigos. Y oiga lo que sigue diciendo el Señor, que el diablo ha tomado plena posesión de todas las iglesias en conjunto, todas es conjunto y conjunto es todas. Dice, se ponen de relieve, ¿por qué? Dice, se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predica allá? El credo de la iglesia. ¿Qué es lo que se hace allá? La voluntad del pastor, la voluntad del sistema, la voluntad de la organización, la voluntad de la denominación, la voluntad del credo, queridos amigos, es lo que se hace. Por eso dice el Señor aquí que el espíritu y la amistad del mundo son enemistad hacia Dios, cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios, queridos amigos. Qué tragedia, qué tristeza, estar unos 20, 30, 40 años dentro de una iglesia y no conocer a Cristo, estar sentado allí en una silla, en una iglesia, 10, 15, 20, 30 y más años y estar perdido, queridos amigos, ignorante totalmente de lo que dice el Señor. Así que el Señor nos dice que todo el mundo está en tinieblas, que las iglesias están en tinieblas, que las iglesias están totalmente mundanalizadas, que el diablo ha tomado plena posesión de ellas, como hemos estudiado en el libro de Mateo capítulo 25, escrito está, queridos amigos, nos dice allí que las 10 vírgenes todas están dormidas, que Cristo no está con las 10 vírgenes, ni las 10 vírgenes están con Cristo. Cristo está fuera de donde están, de las iglesias. Todas las iglesias significan las 10 vírgenes, 10 significa todo, y vírgenes significa mujeres, y mujeres significa iglesia en profecía. Es decir, dice el Señor que antes de su venida
todas las iglesias estarían ¿qué? Dormidas, estarían muertas. Y como escrito está, dice que hombres y mujeres están al borde, están en las últimas horas de prueba y aún son descuidados y estúpidos. Y los pastores no tienen poder para despertarlos. Ellos mismos, los pastores, están dormidos, predicadores dormidos, predicando a un pueblo durmiente, un pueblo en tinieblas, un pueblo en oscuridad, en total que inconsciencia. El que está dormido está en estado de inconsciencia, y la inconsciencia es el estado de los muertos. La muerte es un estado de inconsciencia total, queridos amigos. Entonces nos dice la escritura aquí que las vírgenes, todas las vírgenes están ¿qué? Dormidas, y que a la medianoche, dice, tardándose el esposo. Ya estamos en la tardanza de Jesús, porque ya llevamos 6015 años en la historia de la humanidad. Se está tardando ya Jesús. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice, y a la medianoche, como comenzamos diciendo allá en el libro de Isaías, capítulo 62, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Y a la medianoche, es decir, ahora, oscuridad en las tinieblas, en las naciones, y tinieblas en la tierra. Entonces nos dice la escritura aquí que a la medianoche, ahora, hoy, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, salid, salgan a recibirlo. Mire, dice el Señor, porque viene el esposo. Las iglesias no tienen, Jesús está fuera de todas las iglesias, que las iglesias no están con Cristo. Cristo no está en las iglesias, el Espíritu de Dios no está en las iglesias, queridos amigos. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos nosotros, que Cristo viene en una procesión. Cristo viene en una procesión de los que guardan sus mandamientos, de los que hacen su voluntad, de los que han salido de todas las iglesias antes de que caigan en ese sopor de muerte y de sueño y de inconsciencia, como lo están viviendo en esta hora, queridos amigos. Esos son los que gritan desde afuera de las iglesias, desde afuera de donde están las 10 vírgenes: salid, salid a recibirlo, aquí viene, es la segunda venida de Cristo. Salgan de esas iglesias a recibirlo, porque mientras usted no salga de esas iglesias, usted no va a entender lo que el Señor enseña en la Biblia, queridos amigos. Solo cuando usted se quede solo con el Espíritu Santo es que usted va a entender, porque el Espíritu Santo sí le podrá enseñar, queridos amigos, la voluntad de Dios y la voluntad del Padre, hacer sus mandamientos. El Espíritu Santo le va a decir: hay que obedecer los 10 mandamientos. No han sido abrogados, ni clavados en la cruz, ni abolidos como me le enseñaron a usted en la iglesia, los falsos profetas del protestantismo. Tampoco han sido adulterados, mutilados y cambiados y convertidos en instrumentos de muerte y de degradación y de perdición, como lo hizo el sistema romano papal. Eso te lo va a enseñar el Espíritu Santo, querido amigo. Así que hoy vamos a hablar de un tema bien tremendo y bien terrible, queridos amigos, y es sobre la manera como el espiritismo está obrando sobre el mundo. Ya lo dijimos, el diablo ha tomado plena posesión de las iglesias, y si ha tomado plena posesión de esos que dicen tener luz, ¿qué de allí para allá, queridos amigos? ¿Qué del mundo impío? ¿Qué del mundo escéptico? ¿Qué del mundo agnóstico? ¿Qué del mundo ateo? ¿Qué del mundo incrédulo, queridos amigos? Allá, eso es una cloaca de perdición, queridos amigos. Nos dice el Señor, el espiritismo. Pero antes del espiritismo quiero decirles, queridos amigos, el espiritismo es ¿qué es el espiritismo? Espiritismo es desobediencia a Dios. Así es, simple y de sencillo. El espiritismo es desobediencia a Dios. Espiritismo es no hacer la voluntad de Dios. Eso es espiritismo. Todo el que esté en rebelión y en desobediencia de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, de la orden de Cristo Jesús, es un espiritista. Así lleve 50,000 años en la iglesia, así sea el pastor de la iglesia, así sea el papa del sistema romano papal, así sea el cardenal del sistema romano papal, así sea la pastora, la ungida, el apóstol, el reverendo, el iluminado, el gurú. Ese está, si está en rebelión, es un espiritista, queridos amigos. Así que los tres enemigos
Los tres enemigos que enfrentaron a Cristo, que guerrearon contra Cristo, los tres enemigos que conspiraron contra Cristo, los tres enemigos que maquinaron la muerte de Cristo, los tres enemigos, queridos amigos, que declararon a Cristo enemigo del mundo, enemigo del hombre, que declararon a Cristo el criminal número uno, el enemigo número uno de las naciones de esta tierra. Esos tres enemigos que se enfrentaron con Cristo y que sentenciaron su muerte están vivos, queridos amigos. Nunca han dejado de actuar y de obrar desde hace 2015 años, queridos amigos. Esos tres poderes están todavía actuando y cumpliendo el mismo propósito que les asignó su majestad satánica, queridos amigos. Esos tres poderes, recuérdenlo ustedes, fueron Roma imperial, queridos amigos, Roma imperial, que hoy trabaja y sigue trabajando, investida como Roma papal. Es la misma, Roma imperial y Roma papal es lo mismo, queridos amigos. Y otro enemigo es el Sanedrín, queridos amigos, el que andaba con la Torá, el que hablaba de Dios, el que creía en Dios, el que le brincaba a Dios, el que decía alábale al Señor, el que le hacía rumbas a Dios. El Sanedrín, queridos amigos, que hoy está representado en todo el protestantismo apóstata, o como lo llama el Señor, el falso profeta. Y también tenemos el enemigo número 3, que es el dragón, queridos amigos. Hoy es el dragón, allá era Satanás, que es el mismo dragón, como escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9, dice el Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Engaña a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, queridos amigos. Mire cómo nos dice el Señor que es la obra del diablo. Engaña al mundo entero, no deja títere con cabeza para engañarlo el diablo. Los tres poderes, Roma imperial, el Sanedrín y Satanás en persona, delante del trabajo más intenso que él pudo tener en la historia de la humanidad. Fue cuando enfrentó a Cristo hecho carne, hecho hombre, queridos amigos, el diablo en persona. Y no se olvide que lo confrontó personalmente a Jesús allá en el desierto de la tentación, queridos amigos, de las tentaciones. No se olviden que le ofreció todo, le dijo: se acaba todo, adórame y se acaba todo, te entrego el mundo, te entrego las riquezas, te entrego los habitantes, pero adórame, porque es que el conflicto es ese, el conflicto es por la adoración, queridos amigos. Mire, ni siquiera al mismísimo Dios hecho carne, el diablo tuvo nada que abstenerse ante él. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que tres enemigos. Los tres enemigos de hoy son los mismos. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice: vi salir de la boca del dragón, es decir, Satanás, y de la boca de la bestia, es decir, el sistema romano papal, y de la boca del falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiénes dominan? ¿Quiénes manejan? Lo que el Señor le reveló a Elena de White: el demonio manejando, dominando todos esos tres poderes, queridos amigos. Son espíritus de demonios que hacen señales, maravillas, prodigios, todos. El papado hace maravillas, tiene maravillado al mundo. El protestantismo también hace maravillas, milagros, prodigios y toda clase de señales. ¿Y van a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿A dónde van? A los gobernantes, a los presidentes, a los dictadores, como ustedes lo ven que están haciendo, queridos amigos. Mira el Papa volteando y revoloteando por todo el mundo, hablando de paz y de paz y de paz y de paz, cuando paz en esta tierra es solamente el sonido de las ametralladoras, y es al único representante de Dios, a cual Dios no oye. El Papa pide, y que voy a pedir por las almas de no sé quién, que voy a pedir por los habitantes de yo no sé qué, que voy a pedir por yo no sé dónde, que voy a pedir por estos, y
el Señor nunca le responde, queridos amigos, porque no tiene nada Dios con el Papa. Cristo no tiene nada con el Papa. Cristo no tiene nada con los protestantes. Cristo no tiene nada con los pastores. Eso escrito está en Ezequiel 34. Léaselo todo para que usted vea cómo el Señor está opuesto a todos esos poderes, porque están guerreando. ¿Contra quién? Contra su ley, que es el trasunto, el reflejo. Dios mismo es la ley, queridos amigos. Eso es así. Están guerreando contra Dios mismo, el sistema romano papal, el dragón y el protestantismo. Así que estamos en un conflicto, queridos amigos, y estos están echando ya los restos. Ya aquí se sacaron todas las cartas y las están poniendo sobre la mesa. Ya aquí es como dijo allí en Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14, en la gran batalla para el gran día de Jehová, el Armagedón, que no va a ser con bombas, que no va a ser con bombarderos, ni va a ser con bombas atómicas, ni tampoco va a ser con grandes ejércitos. No, el Armagedón es el conflicto que estamos entrando ahora sobre la cuestión de la obediencia a los mandamientos de Dios, el sábado de Dios y la adoración a Dios, queridos amigos. ¿Quién adora a quién? Ese es el conflicto final. Así que el espiritismo es desobediencia a Dios. Todo el que esté en desobediencia a Dios es un espiritista. Eso es así de claro y de simple y de sencillo. Que eso tiene 1.000 y 1.000.000 de aristas, que eso tiene 1.000 y 1.000.000, queridos amigos, que eso tiene 1.000 y 1.000.000 de enredos y de engaños y de sofismas, y que eso tiene 1.000 y 1.000.000 de maneras de engañar, y que cuando el diablo es descubierto en un engaño se inventa otro para hacer caer a la gente en el mismo. Eso es una cosa terrible y pavorosa. Por eso el Señor quiere darnos luz, para que nosotros detectemos al diablo agazapado, lo descubramos, para que desenmascaremos a todos sus agentes, como escrito está, queridos amigos, en la historia profética. Nos dice el Espíritu Santo, nos dice que todo va a ser desenmascarado, que todo va a ser desenmascarado, dice el Señor aquí. Dice: los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, mire, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado, la gente va a tener luz, la gente va a desenmascarar estos poderes, la gente se va a dar cuenta que el protestantismo es un poder manejado por Satanás, la gente se va a dar cuenta que el papado es un poder que estableció Satanás en esta tierra como su obra maestra para guerrear contra Dios y sus fieles y sus leyes. Todo será desenmascarado. Oiga lo que sigue diciendo: estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia, confusión, es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Queridos amigos, mire, todo va a ser denunciado. El Señor nos dice que todo va a ser desenmascarado. Así que el espiritismo también va a ser desenmascarado. Dice los avances del espiritismo, como lo estamos viendo nosotros en esta hora, dice que todo eso será desenmascarado. El espiritismo, desobediencia a Dios. ¿Dónde se originó el espiritismo? ¿Cómo nació el origen? ¿Cuál fue el origen del espiritismo? Pues muy sencillo, queridos amigos. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 3. Mire cómo comenzó el espiritismo, cómo se introdujo el espiritismo, cómo se introdujo la desobediencia a Dios, cómo el hombre prefirió obedecerle a Satanás y desobedecerle a Dios. ¿Cómo comenzó el espiritismo? ¿Cómo fue que Eva cayó en el engaño del espiritismo? ¿Cómo fue que Adán perdió a su mujer en una sesión espiritista? ¿Cómo fue que el diablo se le robó la voluntad a Eva? Eso escrito está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el Señor: pero la serpiente era astuta. Aquí el Señor pone a la serpiente con astucia
para adelantarnos a nosotros lo que realmente ocurrió. No era que la serpiente fuera astuta en sí, el animal tal cual no es que fuera astuta, sino que dice que la serpiente era astuta, pero cuando estaba poseída por el astuto, por el gran enemigo astuto, por el engañador, por el homicida, por el mentiroso, cuando la serpiente fue poseída, tomada como medium espiritista por Satanás, es que vino a ser astuta, queridos amigos. Entonces nos dice, hablándonos de la serpiente, pero ya disfrazada de diablo, ya el diablo disfrazado con la serpiente, ya el diablo metido en la serpiente, ya el diablo tomando a la serpiente como medium. Entonces, cuando digamos aquí, pero la serpiente era astuta, digamos más bien Satanás era astuto, ¿sí? Y entonces nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, los animales no tenían, ni los animales tienen, ni los animales han tenido nunca un lenguaje articulado como nosotros lo tenemos. Ellos tienen seguramente su lenguaje y se entienden y se comprenden en su especie, pero no tienen lenguaje articulado como nosotros, ni siquiera el loro que repite lo que dicen los hombres, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que Satanás, la serpiente, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Fue una pregunta capciosa, fue una pregunta, queridos amigos, que el diablo le hizo a la mujer, y que ya con solo la pregunta la mujer debió de haber entendido de quién se trataba. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, queridos amigos, que Él mandó a avisarle a nuestros padres, a Adán y a Eva, lo que había ocurrido en el cielo con la caída de Lucifer, que quiere decir portaluz, es decir, él era el que guardaba y protegía la ley de Dios en el cielo. Entonces nos dice la Escritura que el Señor el Señor vino y les advirtió a Adán y a Eva lo que había ocurrido con Lucifer allá en el cielo, y su rebelión y su deseo de derrocar a Dios y ponerse él como Dios, como el adorado en el universo de Dios, y que no se separaran, queridos amigos. Le digo el Señor que Eva no se apartara de su esposo, que permanecieran juntos, que si estaban juntos el enemigo no podría hacer absolutamente nada contra ellos, porque no podría entrampar él a dos cabezas, pero aún así. Entonces Eva, como todo comenzó con un juego, todo comenzó como una diversión, todo comenzó como una manera de admirar, todo comenzó como un rato de esparcimiento que ella se dio para ir a contemplar, queridos amigos, el árbol prohibido de parte de Dios, del cual el Señor había dicho que el día que comieran de él morirían. Entonces dice la Escritura que lo primero que Eva vio fue, pues se maravilló de ver ese fruto, y al igual que todo ser curioso en esta tierra y en este mundo, seguramente ella pensó y se imaginó mirando el fruto. Dice que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal era como oro mezclado con plata, un aspecto hermoso tenía este fruto. Entonces nos dice el Señor que seguro Eva se puso a pensar, qué rico fuera comer de ese árbol, será tan delicioso como tantos, ¿a qué sabrá? ¿Qué tal? Entonces estaba ella en esas cavilaciones y en esa mirada codiciosa del árbol, cuando el diablo se le metió allí, queridos amigos, y nos dice la Escritura que lo primero que Eva vio oyó una voz. ¿Qué oyó? Una voz, queridos amigos. Una voz. Nos dice la Escritura que lo primero que Eva hizo fue ¿qué? Oír una voz. Y después ¿qué? Vio. ¡Ah, qué hermoso! La serpiente hablando, y habla como nosotros hablamos. ¡Qué maravilla! No lo sabíamos, que la serpiente hablara como nosotros. Mire, primero oyó, después vio. ¿Y después qué? Mire lo que sigue diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí le metió la primera mentira, queridos amigos.
¿Qué dijo el Señor? El día que coman, ¿qué? Morirán. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo el diablo? Como nos dice allá en el libro que leímos nosotros en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, ¿qué le dijo a la mujer? No moriréis, contradiciendo que la palabra de Dios. Y entonces, inmediatamente le dice a la mujer, no moriréis. Entonces viene y le dice, y esta parte, el versículo 5 comienza es con un ruido, queridos amigos, comienza es con un sonido, el versículo 5 de Génesis, y ese sonido es ¡ja! ¡ja! Sino que sabe Dios, es un gesto que hacemos nosotros de ¿qué? De duda, de que lo dudamos, de que no creemos, de que hay que estar atento a eso. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como de Él, como Dios, sabiendo todo lo bueno y todo lo malo de esta tierra y de este mundo. Dios lo que no quiere es que ustedes sean iguales para Él. Él se ha guardado, Él ha apartado una parte para Él de conocimiento y de participación que no quiere. Y muchos dicen que el diablo es bueno porque Él fue a darnos luz. Que portaluz quiere decir es que Él tenía luz y que tenía una luz más avanzada que la de Dios. Mire, Él fue a darle luz a nuestros padres, vino a darle lo que Dios no quería darles. Muy bien, si el diablo vino a darnos lo que Dios no quería darnos, entonces ¿por qué vino la muerte? ¿Por qué vino el caos y la destrucción? ¿Por qué ha venido la degradación? ¿Por qué ha venido el pecado? ¿Por qué ha venido la ruina? ¿Por qué ha venido la enfermedad? ¿Por qué ha venido la desgracia sobre nuestro planeta? Si era tan elevado el consejo y la luz que traía él en el portador de la luz, queridos amigos, como era Lucifer. Pero lo que ellos no sabían era que ya su nombre había sido cambiado por Dios de Lucifer, portador de la luz, a Satanás, que quiere decir adversario, queridos amigos, y a diablo, serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Diablo que quiere decir calumniador, queridos amigos. De ahí viene la palabra griega diabolos, que quiere decir calumniador, queridos amigos. Y ahí lo que empezó como un juego, lo que empezó como un divertimento, lo que pensó con una distracción, lo que pensó con una diversión, queridos amigos, ha venido a convertirse en el caos espiritual y espiritista que tiene nuestro mundo, queridos amigos. Adán perdió a su mujer en una sesión espiritista. El diablo paseó a Eva por todos sus sentidos antes de robársele su voluntad, como ha hecho con los millones y millones de hombres y de mujeres en esta tierra. Primero oyó, después vio, después cogió, después olió y después comió, queridos amigos, y prácticamente dice que Eva fue hipnotizada por Satanás, queridos amigos. Allí Eva adulteró con el diablo, queridos amigos. Sí, así de simple y de sencillo, se fue con el diablo, adulteró con Satanás, porque como nos dice el Señor allá en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice el Señor, dice el Señor en 4:4 de Santiago: oh almas adúlteras. ¿Por qué nos considera el Señor adúlteras? Porque estamos en maridaje, estamos en adulterio, estamos, queridos amigos, teniendo concubinato con Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor. Así llama a este mundo: almas adúlteras. No se entregan a mí para hacer mi voluntad, no creen en mi Hijo como el Redentor y el Salvador de este mundo. Aman al mundo y sus obras, la carne y sus vicios. Aman a Satanás y a sus engaños. Es lo que escrito está aquí en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso fue lo que vino a ocurrir con Eva y con Adán. Vinieron a hacer ¿qué?
adúlteros, vinieron a ser amigos del mundo, vinieron a ser amigos de la voluntad del diablo, vinieron a ser amigos de Satanás, e inmediatamente se convirtieron fue en enemigos de Dios, queridos amigos. Eso es lo que vemos, esa es la historia que no nos han querido contar. Eso es, queridos amigos, el quid, el caos, el objetivo de esta tierra y de este mundo de perdición es desobediencia a Dios, espiritismo. Todo empezó como un juego, queridos amigos. El espiritismo la gente lo tiene como un juego, como una maravilla, como una diversión. Si son los súbditos del sistema romano papal, ellos cuando se meten a hacerse sus riegos, sus baños, cuando van a consultar al brujo para que les traiga, para que les retenga, para que les cambie la suerte, cuando van a buscar allá al que le lee las cartas, al que le lee el tarot, o al que le consulta al astrólogo, al que le consulta a los astros por la vida, ellos, y usted le pregunta, bueno, y usted no dice que es católico y allá no practica eso, y usted no dice que esto y lo otro, ellos dicen, no, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, es que ayudarse un poquito no es malo. No, todo es espiritismo, queridos amigos. En este mundo todo es espiritismo. Este mundo es un mundo espiritista. Desde la cabeza, desde lo que tiene en la cabeza el Papa hasta los zapatos, desde el mismísimo Papa hasta el hombre más miserable y el brujo de allá de África que está danzando y bailando alrededor, queridos amigos, del pedazo de palo. Todo eso es espiritista. Desde la iglesia protestante más lúcida, más llena de luces y de lámparas y de toda clase de embelecos, con sus pastores, hasta el portero y hasta el que está adorando, queridos amigos, allá los muñecos en las iglesias, todo eso es espiritista, queridos amigos, todo eso es espiritismo. ¿Cuál fue el origen del espiritismo? En el mismísimo Edén, en el mismísimo cielo. Desde allá, el origen del espiritismo es en el cielo, con la caída y la rebelión de Satanás, con la desobediencia de Lucifer. Ahí comenzó, queridos amigos, el espiritismo, y se ha ido ¿qué? Desarrollando. El espiritismo como tal lo maneja Satanás personalmente. Él para el espiritismo es su único representante. Él es el sumo sacerdote el sumo pontífice del espiritismo. Oigan bien esto, el diablo es el sumo pontífice del espiritismo. Eso lo maneja él personalmente con sus demonios. Todo lo que es hechicería, brujería, consultar a los muertos por los vivos, eso de los jueguitos, que la ouija, que el Charlie, que está ahora de moda, y que en una semana ya llegó a todos los teléfonos y a todo el mundo y a todos los computadores y a todas las mentes y a todos los corazones y ya ha dominado al mundo entero, queridos amigos. Todo un jueguito. Así ha sido el espiritismo, un jueguito. Todo eso es manejado por Satanás en persona, sin sacerdotes, sin iglesias, sin sinagogas, sin templos, sin ceremonias, sin ninguna clase de ritos, todo la gente practica, así como deberían de adorar a Dios en sus casas, así como deberían de obedecer a Dios en sus almas y en sus corazones, así como deberían de congregarse 2 o 3 a adorar a Dios y a orar al Señor y a buscar el consejo y la voluntad de Dios en su palabra. Así hace la gente en el espiritismo. Cada uno tiene su propio jueguito de espiritismo, queridos amigos. 2 o 3 jóvenes se reúnen a jugar disque con las tijeras, a jugar disque con la ouija, a jugar disque con los lápices, y ellos 3 allí dándole culto ¿a quién? A su majestad satánica. El otro va solito y compra su riego y viene él y se lo hace y se lo pone disque para la buena suerte, para buscar empleo. O el otro va allá a pedirle él solito, se sienta a hacerle la novena a San Antonio disque para que le busque una novia o un marido. Queridos amigos, así es como la gente practica y participa del espiritismo en el nombre de Dios, y todo eso fue lo que introdujo Satanás en esta tierra. ¿Y cuál es la obra maestra del diablo en eso? Pues engañar. ¿Para qué? Para engañar. El mundo entero, dice aquí en el espíritu de la profecía, que el mundo entero, queridos amigos, ha sido entrampado y engañado, y que el diablo lo lleva. Mira esta visión que le dio el Señor a Elena G. de White en el siglo antepasado. Aquí en toda la luz el Señor nos la dio para que nosotros la compartamos al mundo y el mundo sepa y conozca toda esta. Dice: vi
vi, oiga, otra visión que el Señor le dio. El Señor le dio a ella más de 2000 visiones, más de 2000 sueños y visiones, para que ella viera todo lo relativo al conflicto entre Cristo y Satanás, y viera cómo ha terminado este mundo, y todo quedó escrito, y así como está escrito, así se ha ido cumpliendo, y ella misma dice que lo que se ha cumplido se está cumpliendo, y que lo que ha de ser se cumplirá como Dios lo ha dicho, queridos amigos, lo ha mostrado. Oiga lo que dice: vi con qué rapidez el espiritismo se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. Mira, un tren bala a toda velocidad. Y dice, un ángel me invitó a mirar cuidadosamente ese tren. Dice, fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Todo el mundo iba montado en ese tren. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. El mundo entero atado, ¿qué? En gavillas, para ser quemadas. Gavillas, la gavilla de los ladrones, la gavilla de los espiritistas, la gavilla de las prostitutas, la gavilla de los homosexuales, la gavilla de los secuestradores, la gavilla de los que quitan, de los asesinos, la gavilla, todo el mundo. Eso es drogadicción, todo eso son narcotraficantes, políticos corruptos, todo eso son bultos, esos son bultos que se van armando, gavillas que se van haciendo para ser quemadas. El que se meta allá sabe a qué tener gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto. Oh, el conductor, el que manejaba todo allí, era que una persona de porte porte noble y hermoso aspecto, muy lindo, muy bello, muy atractivo, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Todos los pasajeros tenían algo que ver con ese hombre, ¿qué? Con ese ser allí, con esa persona de porte noble y hermoso, que iba atractivo a los ojos. Todo lo contrario a Jesús, ¿no? Dice que Jesús no tendría, sin parecer, que el primer desechable que le llamaron desechable fue a Cristo, a Jesús. Dice, todos lo reverenciaban y lo admiraban, y dice, yo estaba perpleja, y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? Dijo, es Satanás, es el conductor que asume la forma de un ángel de luz, ha tomado cautivo al mundo. ¿Con qué? Con el espiritismo, queridos amigos. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie, me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña, unos poquitos que viajaban por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, por lo que dice la Biblia, lo que escrito está, en agrupaciones y compañías. Y dice, el ángel es el tercer ángel, está atando o sellando en gavillas para el granero celestial. El diablo está haciendo su cosecha, pero también el Señor está haciendo su cosecha, queridos amigos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el diablo, ¿qué? ¿Todo el mundo va qué? Todo el mundo va allí, todo el mundo está montado con el diablo en el espiritismo. Y oiga lo que dice ella acá en otro tiempo y en otra cita. Dice, unos pocos, poquísimos, porque pocos en muchos, unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna. Oiga, solo unos poquísimos de el inmenso número que puebla, de los 6.000 millones, unos pocos, poquísimos, serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia a la verdad, serán destinados a la muerte segunda, que es la muerte eterna, queridos amigos. Es triste, trágico y terrible decir esto, pero dice que el mundo entero va detrás de ¿quién? De Satanás. ¿Cómo le mostró el Señor? En un tren. Y si vemos nosotros la realidad del mundo, todo el mundo
¿Sigue detrás de quién? ¿Va detrás de quién? De Satanás. Lo vemos, lo oímos, lo sentimos, lo leemos, lo escuchamos, lo palpamos, todo eso se ve. El mundo entero es un mundo ¿qué? Espiritista, es un mundo que va detrás de quién? De su majestad satánica. Y las iglesias se jactan de decir, nosotros somos las más milenarias como el sistema romano papal, y se jactan de decir, nosotros somos las más ricas, y se jactan de decir, nosotros tenemos el mayor número de adeptos, el mayor número de miembros, queridos amigos, pero el reino de los cielos es más que números, queridos amigos. El reino de los cielos no es cantidad, sino calidad, como dice el Señor Jesucristo. Y oiga lo que sigue diciendo. Me fue mostrado, dice en otra parte, el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y salvados. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina, queridos amigos. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia, el llamado y las advertencias de Dios. Salid de ella, pueblo mío. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros, dice el Señor, porque también nos dice el apóstol Pedro que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. El mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayera antiguamente sobre Jerusalén. Eso es el espiritismo, queridos amigos, el espiritismo. Y todo comenzó como con un jueguito, así como ustedes vieron en estos días que todo comenzó con un jueguito y se fue expandiendo y que poseídos y que perturbados, y que los psiquiatras dicen que no, que eso no es nada, y que los maestros dicen que eso tampoco es nada, y que nadie dice que eso es nada. La Escritura nos dice que eso es satánico, que eso es del diablo, que es el diablo mismo para engañar al mundo entero, queridos amigos. Satanás en persona es el que está haciendo todas esas cosas. Así que el mundo entero es ¿qué? El mundo entero es espiritista. El mundo entero es espiritista. Eso lo maneja el diablo en persona. La gente, lo que la gente come y bebe, eso es espiritismo. Tomar bebidas alcohólicas, eso es espiritismo. Usted le está metiendo una cosa que está en contra de la naturaleza de Dios. Fumar tabaco, eso es una inmundicia. Dice el Señor que al cielo no entrará ninguna inmundicia, que el cielo no será apestado por la inmundicia del humo del cigarrillo. Eso es espiritismo. Le están quemando incienso ¿a quién? A Satanás, bazuco, marihuana. Eso es espiritismo. Le están quemando incienso ¿a quién? A su majestad satánica. Eso es inmundo, dice el Señor. Culto a imágenes, adorar imágenes, eso es el culto a los muertos. Eso es espiritismo. Que a la Virgen, que a los santos, que a los papas canonizados, que a los muñecos, que a las muñecas, que a las muñequitas. Todo eso es espiritismo. Talismanes y amuletos, queridos amigos, todo eso es espiritismo. Vamos a seguir mañana domingo estudiando este tema del espiritismo para que ustedes vean cómo es que el diablo tiene dominado al mundo y cómo es que el mundo le está caminando a Satanás y está totalmente enajenado, perdido el juicio del mundo por el espiritismo. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, siéntense, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Mañana nos veremos. Dios les bendiga a las 2 de la tarde. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre